Ante todo, me parece que debo agradecer a la Fundación Hispano-Cubana y a la Generalitat nuestra presencia aquí. Parece que hace tiempo que no hablo. Estamos en una ciudad romana y bimilenaria que tiene dos autores literarios tan importantes como Ausiàs March y como Joanot Martorell, que son autores del siglo XV. Joanot Martorell está considerado por el propio Cervantes el mejor autor de libros de caballería que hay. Tirante el Blanco en castellano, Tirant lo Blanc en valenciano. También es la ciudad donde vivió el padre de Martí, y me temo que Martí en sus primeros años fue la primera lengua que habló, no el castellano que hablamos todos los demás. Aquí nació mi padre en 1893 y está enterrado en el cementerio de Colón. Existen dos definiciones que recojo de lo que debería ser la sociedad civil. En el siglo XIX, Alexis de Tocqueville, sociólogo francés, afirma que es el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas, voluntarias y sociales que funcionan como mediadoras entre los individuos y el Estado. Organizaciones que incluyen a las no lucrativas y las no gubernamentales. En el siglo XX, un filósofo alemán, Jürgen Habermas, da una definición más moderna señalando que la sociedad civil cuenta con dos componentes. Por un lado, el conjunto de instituciones que definen y procuran los derechos individuales, políticos y sociales para defenderse del poder político y del mercado. Por el otro es el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores. Una vez captados los conceptos, debemos enumerar y analizar las instituciones que los componen y que en el régimen actual de la Cuba comunista, gobernada por un solo grupo político supuestamente representado por un partido, el comunista, ha procurado impedir, ningunear o controlar en lo posible la presencia de todas esas instituciones, que son una de las bases de la democracia pluralista, de la cual carecen los regímenes autoritarios. Fundamentales para el desarrollo ulterior de la sociedad se encuentran los colegios profesionales, los colegios médicos, de arquitectos, ingenieros, abogados y demás actividades profesionales, que en Cuba pues están o ninguneados o no existen o son muy poco fomentados. Las asociaciones de comerciantes, claro, desde los más sencillos bodegueros y chinchaleros de otros tiempos hasta los que controlan las grandes superficies de comercios de alimentación, vestido, calzado, deportes. Estas organizaciones casi han desaparecido en Cuba, en la Cuba comunista, al prohibir la propiedad privada de los medios de producción como supuesta fuente de males y desigualdades. El motivo real es que ponen en precario el control del Partido Comunista. El epígrafe de los sindicatos es especialmente importante y yo diría que preocupante. El caso de los sindicatos libres debe ser de particular atención. En Cuba la representación de los obreros ante los poderes del Estado estaba desde fecha tan temprana como noviembre de 1938, el año y el mes en que yo nací, en las manos de la Unión Revolucionaria Comunista, que pasó a llamarse pronto Partido Socialista Popular, el comunista, obediente a la URSS de Stalin en aquella época. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y entre los aliados se contaba la Unión Soviética. Por ello, sería necesario fomentar en el futuro la existencia, en lo posible, de varias centrales sindicales y evitar el control por un partido o por una ideología de una sola central obrera que abarque a todos los sectores laborales. Lo que estoy diciendo es que no haya más una sola CTC que existe no desde Fidel, sino desde 1938.
No creo que sea fácil ir al pluralismo sindical en un país acostumbrado a una sola central emergida contra la dictadura de Machado. Esto sí es cierto, la dictadura es vieja. Tenemos mucha experiencia en eso de dictaduras. El otro problema importante de la sociedad civil es el de las religiones, las instituciones religiosas. El régimen actual existente en Cuba, si bien se propuso en los años 60 hacerlos desaparecer como factor de atraso y superstición, no ha conseguido eliminar las instituciones religiosas entronizadas en la isla, algunas desde el siglo XVI. La principal es la Iglesia Católica, como todos sabemos, por antigüedad y entronización en toda la isla, a la cual ha pertenecido tradicional e históricamente la mayor parte del pueblo de Cuba, dada la vinculación que durante 4 siglos ha tenido con España y que la hace pertenecer de lleno a la cultura occidental y europea. Es un referente de la cual no ha podido arrancarla ningún movimiento revolucionario. La Iglesia Católica, a pesar de estar muy mermada en sus poderes, perdió vigencia en la feligresía por represión, sus colegios fueron clausurados y transformados en públicos, sus propiedades, no muchas, fueron confiscadas en los años 60 y sus publicaciones reducidas a un mínimo. Cuenta con cierto resurgimiento desde la visita a la isla del Papa Juan Pablo II en el 98 y otros más recientes entre 2009 y 2010, por razones que no ha lugar a hablar aquí. Las iglesias protestantes, aunque con una feligresía más reducida y un intento gubernamental de instrumentalizarlas, se mantienen en armonía con el mensaje cristiano, a pesar de haber sido también perseguidas, y véase para ello si no a sus hijos metidos en la UMAP entre 1966 y 1968. Otro epígrafe: las logias masónicas existentes en Cuba desde el siglo XIX, otrora esparcidas por toda la isla, fueran del rito de York o del rito escocés, no son entidades religiosas propiamente dicho, sino instituciones cívico-éticas activas en la creación de la República de 1902. Estas se han mantenido, algunas con mayor o menor suerte, aunque también mermadas en su distribución geográfica y en sus facultades. Tienen alguna estructura todavía en la isla, algo mermada, y yo creo que es cuestión dentro de la tradición cubana de fomentarlas. La presencia de la comunidad judía en Cuba. Vamos a ver esto. El fondo de las relaciones del Estado con la comunidad judía del Estado en este momento son las relaciones con Israel, que han sido muy malas y que están tratando de mejorar ahora, y cambiar al bueno de Alan Gross, que está preso en la cárcel hace un año, por los 5, entre comillas, héroes que están presos en Atlanta con 25 años de prisión. Lo que quiero decir de la comunidad judía es que ambos grupos, el grupo sefardí y el grupo ashkenazi, se han visto muy mermados por la emigración política y por el daño económico sufrido. Quedan en la isla alrededor de unos 1.500 de un grupo económicamente muy activo que originalmente alcanzaba casi los 20.000, hoy en su mayoría establecidos y esparcidos por Miami, New Jersey, Nueva York o Israel. Son importantes no solo numérica, sino social y culturalmente, y habrá que volver a fomentar su arribo como un grupo social e intelectualmente muy positivo que sustituya a los que lamentablemente hemos perdido. Existen unos grupos religiosos, este es un aspecto muy importante porque se trata de mucha gente, de suma importancia por su número en la isla, que no tiene una estructura institucional, pero con mucho posiblemente son los de mayor presencia, el de las religiones afrosincréticas, concentradas en 2 grandes grupos religiosos: la regla de Ocha o santería cubana, mayoritariamente entre la población de color, aunque no exclusivamente, y la regla Congo o Palomonte, la primera de origen étnico yoruba del África Occidental,
del Golfo de Guinea y la segunda procedente de lo que después sería el Congo belga y francés. Son practicantes la población tanto negra como mulata y blanca. Hay que tener en cuenta que según los últimos sondeos religiosos, existe un 15% aproximado de cristianos, practicantes o teóricos, otro 15% de ateos, militantes o no, por razones ideológicas y de otra índole, así como casi un 60% de creyentes o practicantes de ambas reglas de origen africano traídas y reelaboradas en Cuba por los esclavos durante los siglos XVIII y XIX. Estos grupos en revolución, contrario a lo que suele creerse, han sido como los católicos y protestantes y testigos de Jehová u homosexuales perseguidos desde 1965. Véase el caso de los llamados batiblancos, que así vestían por norma de su religión durante un año y que formaron parte de los grupos castigados en la UMAPA. Más tarde, desde fines de los 70, los grupos afro han sido cortejados y promocionados de cara a la política, entre comillas, africana del grupo dirigente cubano, principalmente por la masiva presencia de tropas cubanas en Angola y en Etiopía, armadas por la URSS. La URSS ponía las armas, nosotros poníamos la carne de cañón. Será necesario proteger y no perseguir a estos cuerpos sacerdotales que atienden tanto a tantos seguidores en esa amalgama entre el santoral católico y las deidades Yoruba y Congo, sin olvidar las del vudú haitiano, con sede en la provincia oriental desde 1803. No tendría que mencionar los medios de comunicación. Esto es evidente, sean los periódicos, la revista, la radio, la televisión o la internet. Estas evidentemente han de ser plurales y aplicar la tolerancia democrática. En la actualidad las revistas son casi inexistentes y los periódicos casi en exclusiva el Granma y otros muy mermados e instrumentos de la ideología del régimen. Tendrá que desaparecer el estricto control ideológico de los medios de comunicación impresa y las noticias de importancia publicadas en toda su extensión. Ahora oír esto. El problema en la prensa de los países comunistas no es solo que se tergiversa la verdad y objetividad de las noticias, sino que a veces las noticias que no convienen no se publican, no se dicen y por lo tanto no existen. Ejemplo clásico de esto. Es notoria la ausencia notable de noticias en Cuba sobre los actos violentos y terroristas de la ETA en España, que, por no ser reportados en su mayoría, simplemente no existen. Me encuentro un montón de cubanos que vienen recientemente de visita y que creen que la ETA es una organización que lucha por la independencia del pobre país vasco sometido por los feroces castellanos.